Hola a todos los oyentes de un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos con nosotros a una persona, yo creo que muy interesante, que nos va a contar su testimonio en su vida y os voy a introducir un poco de quién se trata. Es Felipe Santamaría, es nacido en Santander, comerciante de profesión durante bastante tiempo y director comercial de una empresa de transportes, actualmente jubilado, aunque parece jovencísimo. Está casado, es padre de 4 hijas y tiene ya 7 nietos. Él es una persona, es un cristiano de a pie, como yo digo, comprometido en su vida y pues eso quiero que nos cuente porque tenemos mucho que aprender de él. Lipe, buenas tardes, Felipe. Muy buenas tardes, Mariana. Nos alegra mucho tenerte aquí. Y para mí también es una satisfacción vernos con vosotros y con esta realidad. Sí, sí. Pues quería yo un poco que nos trazaras tu vida como cristiano católico militante, como tú dices, que te enorgullece y eso me encanta. Cuéntanos cómo vives tu fe en tu niñez y cómo poco a poco llegas a ser delegado episcopal del apostolado seglar, nada menos. Es miembro del Consejo Diocesano de Pastoral, es secretario del Consejo Diocesano de Pastoral también y de la Comisión Permanente. O sea, una persona muy trabajadora en estos tiempos y ayudando a la Iglesia. Así que nos cuentas un poco de cómo llegas a estos pasos. Pues mira, con mucho gusto. Dar testimonio de lo que es mi vida es algo que siempre me apasiona porque realmente siempre he tenido una preocupación de no quedarme estancado y estar siempre en un proceso vital. Y en la fe me ha sucedido eso. Pero vengo de una familia cristiana. Tengo que decir que mi fe nace de la familia, lo cual es un punto importante en el cual hoy hay que decir que muchos padres dimiten de transmitir la fe. Yo lo vi en mi casa. De hecho, cuento con cierta gracia de que si yo vivo es gracias a la Acción Católica, porque mi padre y mi madre se conocieron en una jura de bandera de la Acción Católica. Ese fue el primer motivo. Mi padre fue un hombre cristiano absoluto, con un concepto claro de la vida desde la fe, y eso, bueno, pues nos lo transmitió a todos sus hijos, y desde ahí lo empiezo a vivir. Vivo en un ambiente cristiano en los tiempos de estudio, en los escolapios, y luego ya cuando me incorporo a la vida civil, pues siempre la fe ha aparecido en mí como algo no añadido en mi vida, sino entroncado en mi vida. Ciertamente la fe tiene que ser algo que afecte toda nuestra existencia, y desde ahí me planteo yo la vida. Y entonces, bueno, pues yo no concibo mi vida civil por un lado y mi fe por otro, sino que está todo totalmente junto. Tengo dos facetas de mi vida, independientemente de la profesional, con la que hemos vivido toda la familia. Es una deportiva. Llegué a ser profesional de fútbol, jugué en el equipo representativo de Santander, el Racing de Santander. Luego tuve una actividad de hockey, estuve 5 años en el equipo nacional de hockey sobre hierba. Esto lo cuento un poco porque siempre sorprendía un poco, ahora que estamos hablando de la fe, mi testimonio y de mi realidad personal, pues que un hombre con esos aspectos sociales, pues tuviera también una preocupación de fe. Pues ciertamente, aun en esos ambientes ha seguido siendo la fe una necesidad y una vivencia personal. Y os puedo decir una anécdota. Cuando preparaba grupos de confirmación a jovencitos que venían, utilizaba aquello de que había sido profesional de fútbol y que había jugado en el Racing para que se impresionaran, con lo cual les parecía que la fe era algo no aislado y de personas raras, sino de personas que estaban entroncadas en la propia sociedad. Toda mi vida he estado relacionado, como digo, con temas eclesiales. He participado en los consejos de pastoral de la parroquia, creo en la comunidad como el núcleo, como el punto donde tiene que dar un testimonio, y luego saldrá en la conversación, porque estoy convencido de que Jesucristo, cuando transmitió el reino de Dios, quiso que hubiese un núcleo que representara esa realidad humanizante de la vida, a través
de su mensaje al pueblo de Dios. Es un concepto que luego seguro que saldrá en nuestra charla. He participado siempre en los consejos pastorales de la parroquia, porque ya te digo, y sigo creyendo y creo en la comunidad. Cuando mis hijas llegaron a la edad de confirmación, entonces pensé que el que debía prepararlas para confirmarse tenía que ser yo. Lo que pasó es que, claro, mis hijas terminaron confirmándose y yo estuve 15 años después preparando gente en confirmación en la parroquia, lo cual para mí es una maravilla. Te voy a interrumpir un momento. Tiene esas cosas que ha dicho muy importantes, lo que tú dices. Una persona deportista normal, pero bueno, destacaba, porque este color que tiene, por ejemplo, porque monta en bicicleta todavía, pero que se va a kilómetros. Entonces, una persona actual, atractiva, como muchísimos jóvenes que hay, pero con una vida activa que es muy difícil de tener. Eso también es especial, porque no todo el mundo tiene esa grandeza y esa proporción de tiempo de poder decir, ahora tengo tiempo para esto, tiempo más salir y entrar. Y después lo de la preparación de la confirmación yo encuentro que es dificilísimo. Es una etapa más fácil, primera comunión, pero confirmación. Sí, pero había llegado el momento importante para mis hijas, es el momento en el cual tienen que decidir sobre todo aquello que les he ido transmitiendo con formas de niño, y entonces pues es un diálogo en casa, y esto lo digo con gran satisfacción. Dios, la realidad de la experiencia de la fe ha sido algo normal, como se puede hablar de cómo ha ido la clase de matemáticas. Esto sí es cierto, que en casa existía, bueno, la Semana Santa se celebraba y se hacían unas lecturas bíblicas, Navidad siempre se leían los textos bíblicos de la Navidad, es decir, que estaba el hecho religioso metido en casa como las costumbres de poner las cosas en un sitio o en otro. Y yo consideraba que era verdaderamente importante cuando llegase el momento de la confirmación de mis hijas tener un diálogo de 3 años con ella sobre cómo entendía yo la revelación de Dios, cómo había aceptado yo la revelación de Dios y cómo que quería que ellas lo viviesen y lo experimentasen. Tengo que decir, lo digo, tú sabes, porque Mariana y yo somos muy amigos y con toda su familia hace mucho tiempo, que hoy en día es difícil muchas veces que la fe que viven los padres sea aceptada por los hijos. ¿Por qué? Porque a veces, bueno, pues quizá no la sabemos presentar bien. Yo tengo una relación con mis hijas verdaderamente extraordinaria. Mis hijas han aceptado la fe de sus padres y yo siempre digo que la razón de que lo hayan aceptado ha sido por esos 3 años de diálogo personal con ellas, donde han podido irme expresando todas sus dudas y todas las cuestiones que le podían preocupar. Con lo cual es muy gracioso porque ahora algunas veces cuando ya los hijos de mis hijas empiezan a hacerle preguntas así un poco que no saben, dicen, esto para el abuelo. El otro día uno de los nietos vio pasar un coche fúnebre y le preguntó, ¿y dónde van? Pues es un entierro, que llevan el cuerpo, pero el alma, y dicen, ¿y el alma qué es? Y dice, eso se lo preguntas a tu abuelo. Y entonces... Pues... pensando, sí, no cabe duda, yo un poquito queriendo recorrer, porque queremos llegar a una cosa que se está haciendo en la actualidad en la diócesis de Santander, o sea que tú recorres una vivencia de tu fe, la transmisión de la fe vuestra, tus hijas la hacen suya, que es lo que yo creo que es lo importante. Cada persona tiene que hacer suya su fe, convertirse, descubrir a Cristo en sí misma, y entonces hace la fe suya, ya no es de tus padres, sino que es tú misma la que lo coges. Bueno, entonces claro, todo esto te da mucha experiencia porque estás trabajando y ahora, por ejemplo, cuéntanos un poco en el obispado, que estás muy implicado. Exacto. ¿Cómo se llega? Doy un salto, sí, porque hablando de mi experiencia religiosa, pues podríamos alargarnos mucho. Entonces, como consecuencia de todo ese proceso de mi vida, surgió que en el año 2002, con el obispo anterior, con don José Vilaplana, el delegado de apostolado seglar, bueno, pues ya llevaba muchos años, estaba cansado y le había pedido a don José que quería el relevo.
Y yo, bueno, había tenido relación con don José, bueno, a niveles de las cosas que iba haciendo en mi parroquia, etcétera, y luego por unas cuestiones personales y particulares con él. Y un día me hizo esa propuesta de si podía dar este servicio a la Iglesia, de ser el delegado episcopal de Apostolado Solar. ¿Qué es el delegado episcopal de Apostolado Solar? Pues el consejero del obispo en la faceta del apostolado seglar. Y entonces me ilusionó mucho. Sabía que iba a tener mucho trabajo y que me iba a ocupar mucho tiempo y que tendría que ser una dedicación, pero me atrajo pues lo que he hecho ahora, que todo aquello que había ido yo acumulando, todo aquello que había ido revisando de mis propias convicciones de fe y las cosas que podía necesitar un cristiano, poder terminar expresándolas al nivel de delegado episcopal, para mí era una gran satisfacción, y el poder llevar a las comunidades mis planteamientos y para modificar en lo que yo creía ciertamente que estaba necesitando la Iglesia. Don José se marchó, vino don Vicente, yo le dije que podía disponer del cargo, que yo no ansiaba mantenerme por nada, pero que yo no decía que no, si él que deseaba. Me dijo que sí, que siguiese, y ahí estoy encantado con él trabajando, y ya llegamos desembocamos en la Asamblea de Laicos. A la Asamblea de Laicos, ese gran proyecto. Sí, bueno. Ese gran proyecto se empieza en la diócesis de Santander, que ahora se está llegando al culmen, ¿no? Al final ya. Pues cuéntanos un poco de qué se trata la Asamblea de Laicos, cómo nace este proyecto y bueno. Pues digo, fijaros, estamos en el año de la fe que ha proclamado el Papa Benedicto XVI. Estamos en el año de la fe que a través de el escrito a la Porta Fidei nos anima a reflexionar, a plantearnos nuevamente la fe, a plantearnos cuál es el grado de adhesión a la fe y adhesión a Jesucristo. Nos está llamando y nos está diciendo que la fe tiene que ser revisada y tiene que ser un proceso constante de cambio, porque si no llegaría a ser ineficaz. Según sea nuestra adhesión a Jesucristo, según sea lo que nosotros, como veamos a Jesucristo, será nuestra fe. Si nuestra fe si nuestro conocimiento, nuestra adhesión a Jesucristo es pobre, nuestra fe será pobre. Si nuestra fe es desinteresada, será desinteresada. Desde la adhesión a Jesucristo contemplaremos nosotros nuestra realidad. Bueno, y esta llamada a la fe, esta exigencia de que revisemos nuestra fe, pues a mí me dio una gran satisfacción, porque ha coincidido con el 5º año del proyecto del Plan Pastoral de la Diócesis, donde teníamos previsto que justamente los laicos de esta diócesis hiciésemos una reflexión de nuestra fe. Y en esa estamos. Estamos ya en el tercer trimestre, por decirlo así, el tercer bloque. Hemos empezado a hacer la asamblea en septiembre del año pasado. Y otra cosa, ¿en qué consiste la asamblea? Vamos a ver quiénes son los que forman parte de la asamblea, cómo se está trabajando, cuántas personas están implicadas, porque claro, suena todo que parece que no tiene nada que ver con nosotros, y creo que está llegando a las parroquias muy directamente. A ver. Exacto, pues se hizo una convocatoria a nivel de la diócesis completa a los cristianos que acuden cada día y cada domingo a sus parroquias y que frecuentan las parroquias, y dice: el Papa nos pide una reflexión con la fe y la diócesis prepara esta asamblea. Entonces, lógicamente, hay tres preguntas que se tiene que hacer el cristiano. ¿Desde dónde es iglesia? ¿En quién cree? ¿En dónde es iglesia? En la comunidad. ¿Y para qué es iglesia? Para el testimonio público. Y estas son las 3 preguntas que nos hacemos cuando iniciamos el proceso de asamblea. Invitamos a toda la diócesis a participar en la reflexión. Anunciamos, hacemos ruedas de prensa, manifestamos la necesidad urgente, ya no solamente por el deseo del Papa, sino que nosotros mismos lo estamos experimentando. No cabe duda que hoy los cristianos estamos lamentando qué está pasando, por qué la gente huye de Dios, por qué la gente desprecia, por qué se ignora a Dios. Y tenemos que plantearnos nosotros, si realmente el Dios que estamos mostrando es atractivo, y no por hacerle atractivo a la gente, sino porque sea el auténtico Dios. Hay una frase muy bonita de que le preguntan a Einstein que si cree en Dios, y Einstein dice: ¿de qué Dios me habla? Bueno, pues realmente esa es la asamblea,
plantearnos de qué Dios es el que queremos transmitir, qué Dios nos mostró Jesucristo, qué Dios encarnado en Jesucristo es el que nosotros queremos mostrar a la sociedad. Esa es la gran pregunta que se está haciendo la Asamblea. Hacemos la convocatoria y entonces en este momento están 1.600 cristianos de la diócesis de Santander distribuidos en 100 grupos, más o menos los grupos son de 10 personas, llevan ya ahora 6 meses y nos quedan 3 haciendo esas preguntas. La primera, la identidad y nuestro compromiso bautismal. Acabamos de terminar el bloque 2, que es la iglesia, la comunidad. Como decía antes, ¿en dónde somos cristianos? Y ahora hemos empezado en este trimestre, ¿para dónde somos cristianos? Para revisar cuál es nuestro compromiso con la sociedad, con la familia, con el trabajo, sobre la economía, con la vida pública. Todo eso es donde tenemos que nosotros que comprometernos. Porque decía la Christi Fidelis Laici, el laico, para vivir el espíritu, tiene que estar incorporado a las realidades temporales. Ahí es donde nosotros tenemos que estar presentes. Y esa es la reflexión que está haciendo la diócesis. Y la verdad, estamos viviendo, porque muchas veces los cristianos creemos que estamos solos, cada uno en nuestra comunidad. No conocemos a los demás. En este momento, los 1.500, los 1.600 personas... Un número muy importante. Importantísimo. De personas que se lo están tomando en serio, que están trabajando. Exacto. Y sobre todo, si ves, hemos hecho unas asambleas trimestrales por vicarías, la ilusión y el descubrimiento de la comunidad como algo. Gente, parroquias pequeñas que nos dicen, esto que yo pensaba, creí que él solo lo pensaba yo y veo que estoy con más. Y me manifestaba otro sacerdote. Dice, hoy sois vosotros los que tenéis que animar a otros cristianos a hacerse presente en la sociedad. No quedarse unas prácticas cultuales, ciertamente las cuales hay que tener, lógicamente, ahí es donde nos hemos de enriquecer, pero eso no puede justificar toda nuestra fe. Claro, no, evidentemente. Entonces, esto va a impulsar, va a renovar, va a dar un nuevo cambio al proyectar, ¿no?, la fe de cada una, porque es vivencial y cobra fuerza, como tú dices, porque claro, es esperanzador, ¿no? Exacto. Ahora, ya una vez que terminemos el tercer trimestre, el día 22 de junio y 29 tendremos una asamblea donde llevaremos allí todo lo que hemos descubierto nosotros a través de esta reflexión. El otro día estaba yo empezando a hacer una síntesis de ese segundo bloque y veía con una preciosidad, cuando había una exigencia, cuando hemos hablado de la comunidad cristiana, revisar el reino de Dios, si realmente estamos mostrando el reino de Dios a la sociedad y si hemos convertido el reino de Dios, aquello que Cristo estaba continuamente anunciando, haciendo el motivo de su vida, no solamente el motivo de su vida, la predicación, sino lo que motivó su transformación y cómo se enfrentaba él con la propia sociedad, con el que sufría, con el pobre, con el abandonado, desde ese planteamiento del reino de Dios que estaba reclamando, que nosotros muchas veces olvidamos ese planteamiento del reino de Dios y no nos cuestionamos de si nosotros estamos llevando a cabo esa labor de transmisión, porque muchas veces, como nos pasa en la Eucaristía, ¿no?, cuando decimos, cuántas veces esto hagáis, hacerlo en memoria mía. Y sí, ciertamente, damos una alabanza a Dios necesaria y es uno de los motivos de la Eucaristía, pero aquel hacerlo en memoria mía es mucho más profundo, es aquel yo morir por la propia humanidad, tenéis que hacerlo vosotros. Y el reino de Dios fue una entrega de Cristo al pueblo elegido, no por elegido, porque es un mensaje para todo el mundo, pero sí como comunidad de referencia donde se mostrara aquella forma humana de sentir de Dios hacia el hombre. Sí, que es un amor infinito, claro. El amor infinito. Hoy es más importante que el hombre crea en Dios, sino que descubra el amor de Dios al hombre. Tengo la absoluta seguridad. En tanto en cuanto nosotros mostremos el amor de Dios y transmitamos ese amor en nuestra propia existencia, empezaremos a ser sociedad de sorpresa para el mundo. Al final, lo de Einstein, ¿de qué Dios hablamos? El Dios del amor, un Dios que solo quiere la felicidad del hombre.
Claro, es que te cambia la vida, es que se cambiaría la vida si los cristianos, como tú dices, Sin en duda. esa asamblea, claro, porque es sal Sin del duda. mundo, luz, Sin duda, sin duda. y cambiaría todo. Es que además el reino de Por- Dios es un elemento crítico para la sociedad. O sea, es decir, es lo que nos permite contemplar la realidad social y el mundo que quiere de Dios, haciendo hincapié principal en la dignidad del hombre, que al final es el punto crucial para todo. Todos los problemas que surgen son si se está faltando o se está respetando la dignidad del hombre, en todas las cuestiones. Hablando de dignidad del hombre, hoy he oído yo por la radio que don Vicente, me ha gustado mucho, ha pedido para los cristianos de la diócesis de Santander el que se mojaran, el decir, bueno, un día de salario al mes para esas personas paradas. Y lo que tú dices es el hombre que se para por ver la dignidad de todo hombre y amar con gestos tangibles, ¿no? Y mostrando el amor de Dios, es decir, Claro, dice, mostrando, esta yendo piedad, más allá. esta compasión, esta solidaridad, esta justicia, porque al final la caridad es la forma de la justicia, La caridad es porque Dios claro, quiere con un y sentido. porque he descubierto la dignidad de cada una de las personas con las que convivo y no puedo permitir que su dignidad quede deteriorada mientras la mía esté salvada. Y en esta sociedad occidental, donde muchísimas de las veces nos hemos olvidado de que hay gente que sufre. Ya no, ahora, este momento de crisis, al final con lo de siempre, la crisis es un momento de reflexión, de cambio. Esta crisis nos está permitiendo de que poner unos valores que se estaban quedando absolutamente, porque como vivíamos muy bien nos habíamos olvidado de Dios. Dios había dejado de ser el centro de nuestras vidas. El hombre había pasado a ser el auténtico protagonista y el que lo podía resolver todo. Pues el hombre es un pobre ser que sin ese sentido de la vida, el sentido de la vida no puede hacer nada por sí mismo. Pues Lipe, yo creo que hemos agotado el tiempo, que se nos ha pasado volando, porque ha estado muy interesante este tiempo contigo y te damos las gracias, de verdad, muy sinceras, y nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias y esperemos que más adelante te podamos invitar para otra cosa. Cuando queráis, y yo os lo agradezco a vosotros, para mí es una gracia, porque siempre que haya un momento en que tengas que intervenir, pues siempre te miras hacia el interior y te salen las cosas por las que vives, por las cuales te anima a seguir en la lucha por hacer de este mundo más humano. Muchas gracias, Lipe. Gracias. Hasta otro día.